Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y enseñar los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y la inagotable riqueza de tu amor. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que es misterio oculto. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos. Un lunes más vamos a disfrutar un poquillo con la palabra de Dios, porque de eso se trata. No de aprender muchas cosas, sino de hacerla nuestra, de sentir que esa revelación, que esa palabra se dirige a mí en concreto. Vista la pequeña introducción que hicimos la semana pasada, vamos a empezar hoy con 4 cartas, así en un grupo, que se las llama las cartas de la cautividad, que son Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. En su cautividad, primero en Palestina y luego en Roma, Pablo piensa y profundiza en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y escribe unas cartas que son una verdadera joya. Esta que vamos a ver hoy, vais a ver, bueno, a ver hasta dónde da tiempo a llegar. Como decimos, no tenemos prisa, nos interesa verlo con detalle. Y en el orden en que fueron escritas, llegamos hoy a esta nueva carta que anunciábamos ya la semana pasada, la de los colosenses, la escrita a la comunidad de Colosas, esa ciudad, esa localidad que está en el Asia Menor, lo que es hoy la actual Turquía, cerca de la Odisea. Bueno, pues ahí se dirige la carta. En Colosas, en tiempos anteriores a la fecha de la carta, debió ser importante. Sin embargo, en este momento ha cedido su categoría en favor de la Odisea, la iglesia hermana, capital del distrito. Y en Colosas queda reducida a una pequeña villa más provinciana. Y parece ser que Pablo no estuvo nunca en Colosas, y que había sido evangelizada por Epafras, o Epafras, como dicen algunos, da igual, colaborador de Pablo, del que él, en su carta, vamos a ver que hace un gran elogio. No obstante, por la propia carta sabemos que era una comunidad muy unida al apóstol y que él pensaba ir a verles, quería visitarles. También por el texto sabemos que abundaban los gentiles convertidos, sin que tampoco faltaran, pero en menor número, judíos hechos cristianos. Pablo se informó por Epafras de la situación de la iglesia y las noticias no fueron malas, puesto que se alegra de su fe, de su caridad, pero debió ver Pablo ciertos peligros de errores que se debían ir difundiendo y que podían dañar la primera fe recibida. De ahí que coja los instrumentos y se ponga a dictar a su amanuense para escribir esta carta. A los cristianos de todos los tiempos no nos tiene que extrañar, porque Satanás siempre ha tenido algún colaborador de dentro de la iglesia que difunde errores, por lo que quien se escandalice cuando oiga o lea alguna barbaridad contra la fe es que no anda muy bien de formación histórica, o desconoce este aspecto, o simplemente se lo traga, no se da cuenta, pero sigue existiendo y está dentro de la iglesia y mete la pata todo lo que puede, ¿no? ¿Qué errores podrían ser estos que preocupaban a Pablo? Pues mirad, se ha escrito mucho
pero con seguridad no se sabe. Modernamente, y gracias a los descubrimientos de Qumran, sabéis que fue en el 46, 47, las cuevas allí cercanas al Mar Muerto, se inclinan los eruditos por decir que eran errores de corriente esénica, es decir, de los esenios. ¿Y quiénes son los esenios? Pues eran como un tercer partido judío, de alguna manera, frente a las tendencias de carácter más bien político de fariseos, saduceos. Estos, los esenios, aparecen como cultivadores de un elevado ascetismo. Son muy ascetas, una vida de piedad acentuada. Tal vez eran la parte más sana de los judíos. Claro que aun siendo un judaísmo más libre que el fariseo, era más fácil también de inducir a errores. Y por otra parte, parece ser que también debía haber influencias gnósticas o pregnósticas, especulando con el mundo angélico, considerado como intermediario entre Dios invisible y los seres materiales. El respeto a estas potencias angélicas inducía a eso que he dicho, a un ascetismo rígido, a determinadas prescripciones de pureza, de especiales celebraciones de determinados días y la abstención de ciertos alimentos. Puede que también Pablo viera problemas repetidos, de los que ya conocemos y mucho por todo el curso pasado, de judíos convertidos, pero de los que no se apeaban del burro y seguían con la circuncisión a vueltas. Vaya, que para ser cristiano había que pasar por el judaísmo, quieras o no quieras. Aunque se había desmentido ya en montones de cartas y ahí seguía, ¿no? El caso es que por unas causas o por otras, o por varias, lo que sí vemos es que la carta es eminentemente cristológica. Relata y resalta en ella la dignidad única de la persona de Cristo. Yo que doy cristología en otro sitio, en la específica asignatura de cristología en el curso básico de allí de Getafe, veo la tremenda importancia y el tremendo peso de determinadas citas que vamos a leer en esta carta, son tumbativas. Es decir, que en ningún sitio se habla con mayor claridad de la persona de Cristo, Dios y hombre verdadero a la vez. Porque esa es la cuestión, Dios y hombre, ¿no? No rechaza Pablo la existencia de potencias celestes, de lo que tanto hablaban, asimilándolos a los ángeles de la tradición judía. Pero vamos a ver que Pablo pone las cosas en su punto. A San Pablo, por supuesto, lo que más le interesa es la salud espiritual de sus cristianos de Colosas y de sus cristianos en general, por extensión, ¿no? Y escribió esta carta cuando estaba preso en Roma, como hemos apuntado, y que pudo ser, pues, en torno al 60, 62, 63, que fue cuando fue su cárcel romana. Siempre de manera aproximada, claro. Y vamos a comenzar ya con el texto. El saludo es el usual, y no falta citar a quien con él está, en este caso el hermano Timoteo. Y tras el saludo les dice, pero bueno, esto lo leemos. Colosenses 1 y leemos del 1 al 8. Alto y claro, para que se pueda recoger. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que moran en Colosas. La gracia y la paz con vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Incesantemente damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jesús y en la caridad que tenéis hacia todos los santos, por vuestra esperanza depositada en los cielos. En ella habéis sido instruidos por la palabra verdadera del Evangelio que os llevó, y como en todo el mundo, también entre vosotros, fructifica y crece desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, según que la aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, que es por nosotros fiel ministro de Cristo, el cual nos ha dado a conocer vuestra calidad en el Espíritu. Correcto. Un poquito largo quizá, pero es que convenía cogerlo entero.
Epafras debió de ser, desde luego, un buen evangelizador. Fijaos que Pablo da gracias a Dios por haber sabido de las 3 virtudes teologales que tenían, gracias al Evangelio, que habían recibido de este evangelizador. Hemos oído, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús, de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Yo no sé si hoy, los evangelizadores de hoy, hablan tan clarito de la fe, de la esperanza y de la caridad, así, unidas. Bueno, sí, tal vez lo sepamos, ¿no? Muy interesante que haga hincapié en la esperanza, si os habéis dado cuenta, en el tercer lugar, a la que considera en cierto modo subordinada a la fe y a la caridad. Lo que para Pablo, por otro lado, era muy lógico, por cuanto esperar en la felicidad eterna y gozar de la presencia de Dios no puede ser sino algo que se da por la fe y por la caridad. Si no se tiene fe, si no se ha ejercitado la caridad, mal podemos esperar nada, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Ahora leemos otra voz, alto y claro, del 9 al 14. Todos a la vez, ¿no? Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Fijaos que pide un conocimiento profundo que se traduzca en obras, y que sean obras según la voluntad de Dios en ellos, o sea, lo que Dios les pida. Y ahí está la santidad, en hacer la voluntad de Dios, que no es la misma para todos. Cada uno tenemos un modo específico, propio, por nuestro entorno, por nuestra situación familiar, por la fe recibida, etcétera, 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 que es el nuestro. La santidad para todos, pero cada uno de una manera determinada, la que el Señor nos pida. Y como cuando se refiere a la sabiduría e inteligencia espiritual se refiere a los dones del Espíritu Santo, obviamente se trata de una sabiduría que no posee, que les falta a los sabios de este mundo, cosa que ya conocemos, que Pablo ha repetido a los Corintios, lo veremos en Filipenses, lo veremos en Timoteo. Claro que, como todo cristiano, los colosenses se encontrarían en sus vidas, pues como todos, con tentaciones, con pruebas, con dificultades, pero ahí está el versículo 11 que nos acaban de leer, que se las trae. Confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia. O sea que esto se trata de perseverar, de seguir y seguir, ¿no? De intentarlo todos los días. Constancia dice, en el sufrimiento, por la fortaleza de la gracia y con paciencia, dando gracias a Dios de que participemos en esa herencia de los santos. Lo dice en otros sitios más claro, ¿no? Pero aquí ya se ve que para Pablo es dar gracias por participar en este sufrimiento y en esta fortaleza dentro de la gracia, ¿no? Y como lo que sigue, es decir, que hemos sido librados del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo, de su amor, en que tenemos el perdón, la redención de los pecados, habréis observado que se pone Él en tercera persona, en primera persona, perdón, no. Ha dicho, Él nos, está escribiendo para ellos, pero de repente la relación cambia. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas, Él nos trasladó al reino del Hijo, en quien tenemos, es decir,
Se mete Él como es meternos a nosotros. Y escribiendo los de Colosas, Pablo se toma la lección para sí mismo, con lo cual los que lo leemos hoy, en el 2013, nos tomamos la lección para nosotros. Y a partir de aquí, y hasta el final del capítulo primero, está la parte doctrinal de la carta. Vamos a leer de los versículos del 15 al 20. Y empezamos ya con el 15 escuchando algo que nos va a sonar bien. Eres la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar consigo todas las cosas en Él, pacificando con la sangre de su cruz, así las de la tierra como las del cielo. Perfecto. Muy bien leído, se entiende muy bien. Se trata de uno de los pasajes cristológicos más completos. Es una síntesis admirable de lo que es Cristo, de las prerrogativas de Cristo. En relación con Dios Padre, Cristo es su imagen perfectísima. En relación con el mundo creado, es creador y cabeza de todo el universo, incluidos los ángeles. Dicho sea de paso, es donde más claro vemos dentro de toda la Biblia las categorías angélicas. No las busquéis en otro sitio. Tronos, potestades, es aquí, en la carta a los de Colosas. Todo subsiste para Él, y Él es el fin de todas ellas. O sea, de manera que Cristo es el primero en todo. En este sentido es en el que dice primogénito. Desgraciadamente, o por ignorancia o por mala idea, los testigos de Jehová dicen que si primogénito de toda criatura es que como criatura ha sido creado. Es increíble que piensen así. Pues en la misma carta, como se refiere, no es a ser primogénito por ser el primer criado, el primer creado, sino en cuanto a la preeminencia, sobre todo. Tendrán estas personas que decir también, siguiendo con el hilo de su pensamiento, que el primer muerto no fue Abel. ¿Por qué? Pues porque, como hemos escuchado, en el versículo 18 igual dice primogénito de entre los muertos. Siguiendo su modo de pensar, tendríamos que el primer muerto, como usted no, va a ser que no. Luego va a tener otro sentido. Estudiémoslo. Y es cuando se observa de manera imparcial que se refiere a preeminencia, ¿no? Claro que este versículo 18 nos da la verdadera significación del primogénito. Pues dice, Él es el principio, para ser el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Un poquito más. En cuanto a imagen de Dios invisible, hemos de tener en cuenta que no es a imagen como el hombre fue creado, a imagen de Dios inteligente y libre. Es imagen perfecta por generación eterna del Padre. Procede del Padre por generación desde siempre. Es, por lo tanto, imagen sustancial, imagen perfecta, imagen que reproduce y refleja las perfecciones del Padre que no vemos y las hace visibles a la humanidad. Hay que tener muy en cuenta, y queda claro por el contexto, que aquí Pablo, al hablar de imagen, no es como cuando se habla, como os he dicho, el hombre a imagen de Dios, o cuando veamos en esta propia carta, el capítulo 3, que nos anima a ser imagen del Creador. Sobre la plenitud que en él habita, Santo Tomás lo interpreta como alusivo a las sumas de gracias y perfecciones que competen a Cristo en cuanto que Él es cabeza de la Iglesia
y de cuya plenitud, como dice San Juan, participamos todos. Pero vamos a ver, de eso lo veremos más detalle en el capítulo siguiente, y sobre todo en la carta a los Efesios. La idea general es clara. Cristo está por encima de toda la creación, en cuyo origen ha influido y a la que sigue dando consistencia. Hemos visto las excelencias de Cristo en la creación, en la Iglesia, reconciliando en sí a todas las cosas. Y respecto de nosotros, dice, vamos a seguir leyendo, del 21 al 23. Seguimos en el capítulo 1. Y a vosotros que fuisteis un día extraños y enemigos de corazón y de obra, ahora, en fin, os ha reconciliado completamente con la muerte de su cuerpo mortal para presentaros limpios, inmaculados e irreprensibles ante su presencia, siempre que perseveréis sólidamente cimentados en la fe y estables e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, el que ha de ser predicado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he sido elegido ministro. Correcto. ¿Cómo valora Pablo esto de ser nueva criatura por el bautismo? Los que antes eran extraños y enemigos de Dios, ahora dicen santos e inmaculados. Y todo por la reconciliación que se ha operado con la muerte de Cristo, que Él ha padecido en su cuerpo y en su carne. Y al final de este capítulo habla de los padecimientos en la Iglesia y los miembros de la Iglesia y lo da una nueva dimensión. Vamos a verlo. Leed del 24 al 28. Ahora me alegro de padecer por vosotros, de completar a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, lo que falta a los sufrimientos del Mesías. Por disposición de Dios, he sido nombrado ministro de ella a vuestro servicio, para dar cumplimiento al proyecto de Dios, al secreto escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus consagrados, a los cuales quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los paganos, el Mesías para vosotros, esperanza de gloria. Es el que nosotros anunciamos, amonestando y enseñando con toda destreza a cada uno, para presentar a cada uno consumado como cristiano. Para ello trabajo y peleo con la energía suya que actúa eficazmente en mí. Efectivamente, con la energía de Cristo que actúa en mí. Todos los sufrimientos, padecimientos ofrecidos contribuyen al crecimiento de la Iglesia. Y esto es una gran revelación. Es como para ponerlo en letras de oro en todos los hospitales y en todos los sitios donde haya dolor. Porque es que no nos hacemos ni idea lo que es el dolor ofrecido. No sufrido, que ya lo sufrimos, sino sufrido y ofrecido. Y eso tiene valor. No es algo que se pierda. Y Pablo dice además que esto choca, que él se alegra de padecerlos. ¿Es que faltó algo a la pasión de Cristo? ¿Es que sus padecimientos no fueron suficientes para salvar a todos los hombres? Supondría seria duda de no haber Pablo revelado y revelar continuamente, añado yo, el misterio del cuerpo místico. Cristo es cabeza y todos los fieles miembros. Los merecimientos de la cabeza son infinitos. Y con saber que son infinitos sabemos que bastaban. No solo para redimir a todos los hombres de este mundo, sino de todos los mundos posibles, porque son infinitos. Los sufrimientos de los miembros de nuestros, de su Iglesia, de sus bautizados, reciben su virtud, recibimos de Él y contribuyen a la gloria de Dios y ayudan a los demás. Claro, Santo Tomás dice que al ser la Iglesia cuerpo místico de Cristo, debe ser en todo conforme a su cabeza, participando de su gloria y de sus padecimientos. Pero hay todavía una interpretación posible, y creemos que más profunda. Yo reconozco que no la he leído ningún experto, por lo que os voy a decir, a lo mejor no puede tener mucho valor. Veamos.
los sufrimientos, las tribulaciones y toda contrariedad que sufra el hombre no es querida por Dios. Que Dios no quiere el mal de la gente. Dios le puso al hombre en un paraíso. Y esto hay que aclararlo. Y esto hay que decirlo, porque se puede interpretar mal. Pero, amigo mío, el pecado original, el hombre pierde todos los dones preternaturales inmediatamente de la caída. Y nada más caer, Dios promete redimirle. Pero obviamente las consecuencias del pecado ahí quedaron. Estamos como tocados del alma, como tocados por las consecuencias del pecado. Si ahora Dios permite, que ahí es donde está el valor añadido, que esas consecuencias sean preciosas y altamente valoradas, unidas a las de su propio Hijo, ¿no será motivo de alegría y gloria sabiendo que sirven para el bien de todo el cuerpo que es la Iglesia? Una interpretación de este pasaje que se remonta a San Agustín dice que los sufrimientos del cristiano unidos a Cristo benefician a toda la Iglesia. O sea, esto sí es doctrina, no la observación que os he hecho antes, sino esta. Sí es doctrina desde el comienzo de la cristiandad, que ya está en los santos padres, como San Agustín. También, y por saber de todo, hay intérpretes que creen que se refería a San Pablo a que los trabajos de Cristo en orden a la conversión del mundo quedaron incompletos y que han de ser los evangelizadores quienes habrán de continuar con padecimientos, persecuciones, cárceles, etc., supliendo lo que sufriría Cristo si estuviera aún en este mundo. Bueno, es otra interpretación más, una más, que cada cual medite, porque tampoco es desechable, en tanto en cuanto que cuesta, que no cabe duda que cuesta evangelizar. Por supuesto, todo lo referente a Cristo nos supera. Es un misterio. Querer entender hasta el último detalle, pues mira, va a ser que no. Porque Cristo es Dios y pensar que podemos meter a todo un Dios en nuestra pequeña cabecita, pues es imposible, ¿no? El plan divino de salvación prometido en el Evangelio, en lo que hemos llamado el protoevangelio, en Génesis 3:15, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, etc., ¿no? Desde el momento de la caída que ya promete la redención, y que es para todos los hombres de toda raza, de toda nación, sin distinguir entre judío y no judío, como dice genéricamente la Escritura. San Pablo, al estar ausente, se preocupa de los fieles de Colosa y está preocupado por los engaños de esa vana filosofía, de esos errores en los que están en peligro de caer abandonando la primera fe recibida. Y ante esta preocupación, Pablo advierte de la necesidad de inmunizarse, podríamos decir en una palabra de hoy, de vacunarse contra esa falsa sabiduría. Y esa es la materia del capítulo siguiente, y que vamos a leer ya. Leemos los 5 primeros versículos. Del capítulo 2 leemos del 1 al 5. Quiero que sepáis qué intensa lucha soporto por vosotros, por los que residen en la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente, para que cobren ánimo, se mantengan unidos en el amor y alcancen así el conocimiento pleno de todo, y descubran el secreto de Dios, que es Cristo, en el que se encuentran ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Digo esto para que nadie os engañe con razonamientos falsos, pues aunque corporalmente me hallo ausente, en el espíritu me encuentro en vuestra compañía, complaciéndome al ver la disposición inquebrantable de vuestra fe en Cristo. Perfecto. Les da cuenta del vivo interés que tiene por ellos y de cómo lucha y se esfuerza para que alcancen la plena inteligencia de lo que es Cristo, del misterio de Cristo. Y de esta preocupación ya ha hablado en otras ocasiones y a otras comunidades, como vimos por ejemplo en la segunda carta a los Corintios. Pero a estos de Colosas y de la Odisea, él no les conocía personalmente y tenía que hacerles ver que no por eso no les importaba, que no por eso no pesaba o no tenían un hueco en su corazón. Y extraña que ahora en vez del misterio de Cristo diga misterio de Dios que es Cristo. En la Vulgata se lee misterio de Dios Padre y de Cristo.
Y otros traducen: alcancéis todos la riqueza de la plena inteligencia y conozcáis el misterio de Dios, esto es, Cristo. Se traduzca como se traduzca, la idea no cambia, pues la esencia del misterio, que es misterio de Dios, está condensada en la persona de Cristo. Y ya vemos la intención de advertir a los colosenses que no se dejen seducir por discursos vanos, ¿no? Seguimos leyendo, ahora del 6 al 10. Por consiguiente, como acogisteis al Señor Jesucristo, convivid en Él, arraigados y reedificados en Él, y confirmados en la fe, conforme fuisteis instruidos, sobreabundando en ella una acción de gracia. Mirad que nadie os seduzca mediante la filosofía y vano artificio, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sigo. Y vosotros, terminas, ¿eh? Y en Él estáis llenos vosotros, al cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también... Hasta ahí, suficiente. Ha salido la frase que en teología y hablando de cristología es el mejor resumen, la mejor condensación de lo que es Cristo. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, toda, no un pedacito ni una imagen, sino que es la afirmación más explícita de que Jesucristo, en su presencia humana, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios del todo visible para nosotros. O sea, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y al advertirle que no se dejen engañar, habla Pablo de filosofías vanas, fundadas en tradiciones humanas. Y es probable que este término filosofía fuera el que emplearan estos que andaban liándola allí, fueran judaizantes o lo que fueran, ¿no? Y así la filosofía para designar a sus doctrinas. Y Pablo las codifica de tradiciones humanas y elementos del mundo. Por lo que dijimos en la introducción a la carta y por el contexto, podemos suponer que se trata de esas alusiones a potencias o espíritus angélicos a los que tanta importancia daban estos judaizantes de Colosas. Y otros errores cuanto a astros, tiempos, neumanías, etcétera, etcétera. También dijimos que Pablo admite la existencia y la actividad buena y mala de los espíritus celestes, pero advierte que solo en Cristo habita la divinidad corporalmente, ¿no? Mucho se ha escrito sobre este versículo, ¿no? Pero como dicen los profesores jesuitas en la Biblia comentada, al comentar este versículo 10, para Pablo la plenitud de la divinidad abraza la totalidad de las percepciones y atributos que nuestro entendimiento distingue en la, no sé cómo decirlo, en la simplicísima esencia divina, en su cuerpo. Claro, que se nos escapa, o sea, no tenemos palabras, ¿no? Para decir que yo habito en Manolo o Manolo en mí, ¿cómo es posible? Pues empezaríamos a traducir porque todo lo que yo soy está en él, o viceversa, ¿no? Pero eso hasta el extremo, ¿eh? La plenitud, dice, de la divinidad. De cualquier manera, en Cristo se hallan la totalidad de percepciones y atributos de la naturaleza divina, y se hallan ahí, corporalmente, visible para nosotros, real y equitativamente en un cuerpo humano, como expresan otros, ¿no? No es cosa nueva que la circuncisión, eso de despojarse de un pequeño trozo de piel, de carne, no era la circuncisión por la que verdaderamente se formaba el pueblo escogido, pero ya desde el comienzo, ¿no? Eso era como la señal. Jeremías ya pedía la circuncisión de corazón en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de después de Cristo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y ahora Pablo va a decir lo mismo que decía Isaías. Pide la circuncisión en Cristo
que despoja todo cuerpo carnal y vivificados por el bautismo. Leemos del 2, del 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión hecha no por la mano del hombre, sino con la circuncisión de Cristo, que consiste en despojaros de vuestros apetitos carnales. En el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, habéis resucitado también con él por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sigo? Sí, sí. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestras faltas y por no haber dominado los apetitos carnales, os volvió a dar la vida juntamente con él y nos ha perdonado todos los pecados. Así como que no quiere la cosa, esto es lo que tiene Pablo, ¿no? Que saliendo al paso de algo que está diciendo, nos suelta verdades que estamos hartos de oír en la Iglesia Católica y decía, bueno, ¿y dónde viene eso? Eso de que el bautismo perdona todos los pecados. Pablo lo da por hecho. Dice, si os habéis dado cuenta, el bautismo perdona todos nuestros delitos. Los versículos siguientes hablan de cómo fue hecho en virtud de la redención por la cruz. Esto también es muy bonito y muy gráfico. Leemos 2, 14, 15. Canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio clavándolo consigo en la cruz. Despojando autoridades y potestades, las hizo desfilar públicamente en su marcha triunfal. Perfecto, hasta ahí. La Vulgata traduce el acta que nos era contraria. Da igual. Lo importante es que Cristo clavó en su cruz el documento condenatorio que pesaba por nuestros pecados. Me viene a la memoria un acontecimiento que viví yo cuando me ocupaba de los chavales de confirmación y que lo hicimos en una Pascua juvenil. La confesión de cada uno de ellos, aparte de confesarse personalmente con el cura, fue la reflexión personal de él que ellos escribieron. Y gráficamente, para que todos nos entrara por los ojos qué es lo que Cristo hizo, clavamos todos esos papeles, todas esas confesiones en la cruz de Cristo. Cristo borra, Cristo limpia, coge la nota y paga. ¿Nos ha pasado una vez de ir a comer con alguien y bueno, vamos a pagar entre todos y alguien coge, hace así la nota y se la queda él y dice yo pago por todos, ¿no? Pues esto es lo que nos quiere decir Pablo. Esto es lo que nos quiere decir Pablo. Orígenes dice, cada uno de nosotros se hace deudor en aquello en que peca y firma la sentencia de su pecado. No se refiere solo a la ley de Moisés, sino también a la ley natural, la que está escrita en el corazón de todo hombre. Y ahondando más en esto, el padre Jubi lo explica así. Cada uno de nosotros, por sus transgresiones, se hace deudor y firma un documento de su propio pecado por el que reconoce su deuda para con los mandamientos que violó. Y esa deuda, amigos míos, solo podía cancelarla Cristo. Y la canceló así, como nos dice Pablo, clavándola en su cruz. ¿Habrá algo más consolador? Ahora, cuando se entienden esas citas, esas palabras también de Pablo, de Cristo, refiriéndose a Cristo que se hizo pecado, que se hizo maldición y que así destruyó en su persona el documento contradictorio. No sé si nos dará tiempo a llegar a la carta de Hebreos, depende del fluir del curso, llegaremos a dar carta de Hebreos o no darla. Pero si la damos, estas ideas van a salir otra vez, ¿no? Los profesores de Salamanca, comentando este pasaje, dicen, en la misma forma dramática, aunque cambiando de imagen, contempla Pablo a las potestades angélicas de que tanto hablaban estos judaizantes de Colosas, como formando parte, en concepto de capitanes enemigos derrotados, el cortejo triunfal de Dios con la cruz como trofeo principal. Lo ha leído Carmen, ¿no? Dice, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. Esto va con retranca. Quiero decir, si estáis diciendo vosotros, ahí en Colosas, que son los espíritus angélicos, no, mire usted, esto es así. Lo hizo Cristo.
Podemos poner a los ángeles que queráis. Y por cierto, él no niega, ya lo he dicho, la existencia de los ángeles, pero sí quita todo lo que de mala doctrina están tratando de imbuir en aquella buena gente de Colosas. Discuten los entendidos si Pablo se refiere aquí solo a los ángeles malos o a todos. Pensar en los buenos sería por haber sido mediadores de la ley y venerados con culto supersticioso, y una vez abolida la ley no da lugar a ese culto angélico. Pero la mayoría de intérpretes creen que se refiere solo a los ángeles malos. Y el final del capítulo 2, que vamos a leer, lo dedica Pablo al falso ascetismo. Vamos a fijarnos en lo más significativo. Leemos del 16 al 23 del capítulo 2, donde estábamos. Por consiguiente, que nadie os juzgue por las comidas o bebidas y por la participación en las fiestas, los vilunios o sábados, por lo que representa una sombra del futuro cuyo fundamento es Cristo, que nadie con simula humildad o con culto de ángeles os niegue el premio de la victoria metiéndonos esas cosas que no han visto, presumiendo vanamente a la luz de su inteligencia carnal, y particularmente no adheriéndose a la cabeza, por la que todo el cuerpo sustento y ligado por las articulaciones y coyunturas aumenta su crecimiento en Dios. Si habéis muerto con Cristo y los elementos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los mismos. Es pregunta, ¿no? ¿Por qué sujetaros en el mundo? A preceptos como no toques, sí. No tomes, no gustes, no toques. No son cosas que llegan a destruirse por el uso conforme a las ordenanzas e instrucciones de los hombres, las cuales implican presunción de sabiduría, por la que mira a la falsa piedad, humildad y abandono del cuerpo, si son mérito alguno, porque solo tienden al placer de la carne. Efectivamente, no tienen mérito. O sea, parece que hacéis algo, que no toques, no comas, no gustes. Todo eso tiene su fin en la apariencia, en los preceptos puramente humanos. Dice, todos tienen una apariencia de sabiduría, como por una piedad afectada, dice él. Sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. O sea, si luego después de hacer eso estás empecatado, ¿qué sentido tiene, no? Y veréis que insiste en lo del culto a los ángeles y demuestra lo dicho sobre este error por parte de los agitadores de Colosas y le dice que no se dejen engañar con afectada humildad. Y es que se ve que hacían alarde de haber tenido visiones. La razón de este culto a los ángeles lo fundaban en decir que los hombres somos muy poca cosa para acercarnos directamente a Dios y que necesitábamos intermediarios. Y esto, que no era sino una falsa humildad, era el fruto de un modo de pensar completamente carnal, alardeando de ilusorias visiones, y no se preocupaban de Cristo, el único mediador y cabeza total del que todo el cuerpo recibe vida. Vienen ahora cosas muy interesantes, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí porque ya son -5, entonces hemos tratado de estar un poquito más, también porque la misa se prolongó un poquito más. Rezamos ahora el texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen que venga con la luna, de vida en el cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se extienden los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa sabiduría, que no te cae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la mañana de la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejando del rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestros pecadores. Somos tan débiles y nuestros enemigos nos obedecen con armas sagradas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo.
Sálvanos María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército velado, levantado en pie de guerra